Hola chicos, ya estamos en nuestro tercer y último destino en Italia. Solo tenemos unas pocas horas, así que debemos aprovecharlo al máximo. ¡Bienvenidos a Venecia! Acabamos de llegar aquí a Venecia desde Mestre, donde nos estábamos quedando. Ahí rentamos un Airbnb y nosotros llegamos vía bus, pero hay muchas otras opciones. Bueno, muchas, son dos. El tren, que está aquí la estación detrás de mí, la estación de Santa Lucía, o con un barquito, que también es otra de las opciones, creo que de las más comunes, porque ya saben que Venecia es agua. Venecia es completamente libre de carros ya que no hay calles, entonces si quieren tomar el transporte público deben tomar estos barcos, se llaman vaporetos. Y para que no se pierden, estas son las paradas de los vaporetos. Mi grupo, acérquense, acérquense. El canal que pueden ver aquí es el Canale Grande o Gran Canal, que es la arteria más importante de Venecia, y desde aquí se derraman todos los canales pequeños que son básicamente las calles de Venecia. Este puente aquí es uno de los 4 puentes que cruzan el Canal Grande, pero nosotros ahorita vamos a cruzar al otro lado y donde está el puente de Rialto, vamos a cruzar de nuevo porque el puente de Rialto es el puente más antiguo de estos 4 que cruzan el Canal Grande. Obviamente ya conocen Venecia, pero ¿sabían que este archipiélago tiene 118 islas que están conectadas entre ellas con 455 puentes como este aquí? Y como lo prometido es deuda, aquí está el puente Rialto. Como ya les dije, es el más antiguo y el más importante de los 4 puentes que pasan por el Canal Grande que está aquí detrás de mí. Se ve muy padre aquí. Y aquí está Nancy. Sí, pues vale la pena venir a visitar en Venecia, pero obviamente ya lo sabía. Y miren aquí. Aquí nos vamos a mojar los pies porque el nivel del agua está muy alto. Ahora, como actividad obligatoria, un paseo en góndola. Hace 4 años no lo pudimos hacer porque el nivel del agua estaba muy alto y el clima no era muy bueno, pero ahora tenemos un clima espectacular con el nivel del agua perfecto para pasear por toda Venecia. Es un paseo de 80 euros, que es el más pequeño, hace un circuito pequeño, pero tienes otras opciones de acuerdo a tu presupuesto. De todos modos, van a disfrutar de las casas, de los puentes y del sol. Nuestro gondolero, o no sé cómo se le llama exactamente, pero nos acaba de decir o nos acaba de dar un poquito de explicación sobre el nivel del agua, porque obviamente con la marea el agua sube o baja y también cuando hay lluvias extensivas. Dice que ahora con la marea sube y baja, pero no mucho, pero en invierno puede subir el agua hasta 1,5 metros, y en la Plaza de San Marco, donde vamos después de este paseo, el agua llega básicamente hasta la cintura. Y aquí pueden ver
más o menos, no sé si lo pueden ver bien, hasta donde normalmente llega el agua. Y también nos dijo que en los niveles de abajo de las casas no es posible vivir porque están básicamente sumergidas en agua. Entonces, si entras a una casa que no tiene un piso especial en su planta baja, es básicamente como un lago. ¿Les está gustando el paseo? Sí. Yes, of course. Yes, of course. Ya hemos llegado al corazón de Venecia, aquí la Piazza San Marco. Hay muchísima gente. Nancy decía, oh, me gusta Venecia porque es tranquilo, no hay tantos turistas, pero andábamos en esos callejoncitos donde no mucha gente va. Y es lo bueno de Venecia, que al menos puedes encontrar lugares bonitos donde hay menos gente. Pero aquí en la plaza siempre hay un montón de gente y un montón de palomas. Miren, la Basílica de San Marco. Ahí tenemos el campanile o el campanario y a ese lado, no a ese lado, aquí, este es el Palacio Ducal. Ahorita les cuento un poquito más sobre este edificio allá. Entonces aquí detrás de mí, el Palacio Ducal, donde el dogo, que era el magistrado más importante de la República Venecia, tenía básicamente su oficina. Aquí estaba el gobierno de la ciudad y también la Corte de Justicia. Un dato interesante sobre el campanario es que no es el original. El original lo construyeron en 1514, pero se derrumbó. Después construyeron esta réplica en 1902. Miren, aquí va subiendo el agua y hace unos charcos muy grandes. Y yo, al bembo que soy, así siempre me dice Mónica, pero tiene razón, ya me mojé los pies porque estaba grabando viendo hacia arriba y no había visto este charco y ya tengo los pies mojados y ahorita tenemos que ir en un avión. Va a ser divertido. Ya llegamos a nuestra última parada aquí en Venecia y ya casi es tiempo de regresar porque el avión va a salir. Pero aquí pueden ver el Puente de los Suspiros. Ahorita les voy a dar la explicación porque hay un montón de gente aquí sobre el puente, sobre este puente en el que estamos ahora para ver el Puente de los Suspiros. Y me voy a quitar y ya allá abajo les doy mejor la explicación. Bueno, aquí está un poquito más tranquilo. Estábamos ahí sobre ese puente, un montón de gente. Pero entonces el Puente de los Suspiros se llama Suspiros porque, miren, a un lado está el Palacio Ducal y también la Corte de Justicia, como ya les había mencionado. Al otro lado está la antigua prisión. Y entonces el nombre de este puente refiere a los suspiros de los prisioneros cuando iban pasando del Palacio Ducal a la prisión y podían ver por última vez el mar y el cielo. Entonces sus suspiros, chale, ya no voy a salir de esto. Chicos, ha llegado el final de nuestro viaje y aquí nos despedimos de toda Italia y especialmente de Venecia porque es una ciudad súper hermosa, nos ha tocado un clima asombroso, cielo azul, con un paseo en góndola extraordinario. Ahora nos tenemos que despedir de ustedes. Sí, porque nos vamos a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. ¡Gracias!